Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado el día de hoy? ¿Todo bien? Ya que me alegró. ¿Cómo están? Mi nombre es Cipriano Rudy. El día de hoy les traigo un nuevo video para ustedes de que muchos tenemos estos problemas sin que nos damos la cuenta, ¿no? Como esto vamos a hacer aquí, nos dice, ya tienes una cuenta. Aquí nos dice esta opción, yo sé que muchos nos aparece. Nos dice siempre, ¿no? Para probar tu cuenta, para que monetices tu canal YouTube, debes tener un solo cuenta de AdSense. Si tienes dos cuentas de AdSense, no te va a aceptar y nunca no te van a monetizar porque ya tienes dos cuentas de AdSense. Pero solo debes tener uno. Pero tú quieres desvincular o cerrar o eliminar, no sé cómo dicen ustedes. Pero eso vamos a solucionar porque justo en este momento me está pasando con mi otra cuenta, ya que he enviado un solicitud y me dice que ya tienes una cuenta de AdSense, solo debes tener uno. Pero quieres saber cómo deshacer de eso, pues quédate y ya volvemos, Bueno, ya estamos de vuelta ya el día de hoy. Bueno, y tenemos que ir a Google Ads, ahí tenemos que acercarnos. Ahora a nuestra cuenta de YouTube, aquí vamos a ver aquí opciones que aparece aquí, ¿no? Tenemos que entrar a nuestro canal de YouTube. Entramos a nuestra cuenta de youtube.com. Listo, una vez cuando estamos aquí ya tenemos que ir aquí opción donde dice vamos a acercar más aquí. Un poquito vamos a acercarnos. Bueno, no se puede. Donde dice aquí, donde dice administrar tu cuenta de Google. Hacemos clic ahí. Digo de eso. Y aquí tenemos, ¿no? Y una vez cuando está aquí tenemos que ir donde dice pagos y suscripciones, ¿no? Y luego tenemos que ir a administrador, las formas de pago, así clic en aquí. Y luego de eso vamos a esperar algunos segundos. Pay Google, ahí estamos. Ahí tiene que aparecer. Ahí está, como podrán ver. Aquí abajo donde dice configuraciones, aquí nos aparece. Así nos aparece lo que tenemos que cerrar esta hora, donde aquí abajo dice cerrar perfil de pagos, que está aquí último abajo. Cerrar perfil de pago, dice, vamos a cerrar eso. Listo, aquí nos pide nuestra contraseña, Una vez cuando hemos puesto, aquí es importante, cuando se cierra su perfil de pagos, perderá de inmediato la capacidad de ver su historia, transacciones y el acceso a servicios que hayan estado vinculados. Esto incluye que siguientes funciones: comprar en Google Play y en otros productos de Google, usar Google Play para realizar compras, enviar solicitar dinero con Google Play y Gmail, almacenar tarjetas de regalo, programas de lealtad de información de pago, ver su historial de transacciones, cambio de teléfono en Google Story y recibirás crédito a reembolsar por los cambios en un curso. Seguirás siendo responsable de los saldos pendientes. Si tienes preguntas sobre su perfil de pagos, comuníquese con el equipo de asistente de producción de Google, ¿no? Para cerrar este perfil, confirma seleccionar un motivo a clips. Bueno, mi motivo es que no quiero dar un motivo, esa opción quiero dar y continuar aquí, ¿no? Cierrar perfil de pagos. Listo, ahora sí, tenemos que esperar ahora. Este es mensaje Gmail, no sé qué ustedes, no sé qué utilizan, pero en mi caso utilizo Gmail. Vamos a esperar no sé cuántos días, cuánto tiempo, no lo sé. Eso es todo, amigos. Así es, de forma así se utiliza. Vamos a esperar cuánto tiempo y vamos a volver una vez cuánto. Pero vamos a ir a, en mi caso voy a ir a mi canal de YouTube. Así es, tenemos que ir. Vamos a ir a nuestra cuenta de YouTube, donde dice YouTube Studio, tenemos que ver ahí. Nos acercamos para que si se puede ver completamente. Vamos aquí. Ahí está, estamos aquí. Ahí fue nuestro esto. Ahora tenemos que ir, que es a Gmail, a ver si por ahí nos llegó alguna notificación. Vamos a ver aquí. Acuérdate que está por acá. Luego cerró su perfil de pagos de Google. Sistema usuario de Google. Recientemente cerró su perfil de pagos. Google seguirá siendo responsable de los saldos pendientes. La mayoría de los clientes puede acceder a la sección de mi cuenta para borrar información de pago adicional, como las tarjetas de lealtad y sus intentos de pago sin contacto. Creemos un
crearemos un perfil nuevo próxima vez que realice un pago o registre en un servicio nuevo con su cuenta de Google. Si no autoriza este cambio o cerró su perfil por error, comuníquese con nosotros y un plazo de 30 días. Si no lo hace, cerraremos el perfil de forma permanente el 23 de junio del año 2022. Bueno, no entendí mucho, pero creo que no se cierra. Si vamos a confirmar, no se cierra 23, como un mes, no sé. Bueno, aún estoy tan apurado, leería también, entendería, pero necesitaría mucho tiempo. Pero vamos a YouTube, volvemos a YouTube. Aquí estamos, acercamos más hasta el final y subimos aquí. Y donde aquí monedita aquí hace clic en donde dice ahí monetización ahí pequeña. Aquí está, a 2 errores por acá nos dice. Bueno, aquí está, dice rechazó una cuenta AdSense asociada, puede deberse a una cuenta existente del correo electrónico que recibiste de AdSense. Aquí está, corregir AdSense, cambiar asociación. Aquí, ¿cuál es eso? Vamos aquí, dice corregir en AdSense. Tenemos que ir ahí. Listo, ahora sí, hora de enviar. Una vez que quien confirme todo eso, tenemos que esperar. Aquí ahora sí hemos seleccionado nuestra cuenta. Vamos aquí, dice así ya tienes una cuenta de publicación de Google. Ingrese a su cuenta existente para acceder a su cuenta con alternativa. Puede haber, puede ser, bueno, enviar. Ahora sí vamos a enviar porque ya que hemos solucionado, vamos a confirmar y vamos a reenviar. Que nos dice ahora sí tenemos que esperar para que nos verifiquen aquí, y tenemos que aquí cerrar. Aquí hay una opción donde dice aquí cuenta ahí y tenemos que ir aquí y donde dice aquí así nos aparece y luego donde dice información de la cuenta. Aquí es muy importante, amigos, información. Está, aquí estamos. Y recuerden que tenemos que eliminar aquí sí o sí. Último abajo podemos ver aquí una cuenta, cerrar esta cuenta de AdSense, es muy importante. Ahora sí nos va a cerrar completamente. Vamos a ver aquí, ya está eliminado nuestra cuenta de AdSense, ya está cerrado ya. Eso recuerden, tenemos que eliminar completamente para que no nos cause ningún problema. Configuración de cuenta, tenemos que ir aquí y vamos aquí configuraciones, aquí está. En este momento no puede cerrar esta cuenta de AdSense porque bueno, listo, así estamos ahora. Vamos aquí otra vez a corregir AdSense y nos quedamos aquí abajo donde dice comenzar con nuestro sitio AdSense. Vamos aquí y vamos aquí opción, vamos a esperar aquí una cuenta, aquí tenemos que hacer aquí, este es, y vamos a solicitar una cuenta de revisión aquí. Regresamos, listo, hay que esperar unos días, hay que esperar regresar y lo mismo está. Bueno, hay que esperar que pasa. Y ya estamos de vuelta ya después de 3 días. Para esto se necesita que esperar mínimo 3 días. Luego de eso tenemos que acceder donde dice cambiar asociación. Para eso necesitamos PC. Si vas a editar desde tu celular Android no te va a permitir. Ahora sí tenemos que ir a PC. Vamos a ir ahora sí. Y ahora ya estamos ya en PC. Ahora tenemos que confirmar nuestra cuenta de AdSense. Aquí opción dice si ya tengo una cuenta. Así es, hacer clic en ahí porque ya tengo una cuenta AdSense. Listo, una vez cuando estamos aquí tenemos que poner nuestra cuenta de AdSense. Así es, aquí es lo que ven en segundos, mi correo principal. Aquí poner nuestro correo de AdSense. Aquí está, ese es. Y luego ponemos la contraseña. No puedo puesto ver. Y ahora confirmar que nos llega un código de celular. Aquí está, esta es nuestra cuenta de AdSense, como podrán ver. Ya está todo esto, como podrán ver, esto editar. Tenemos que donde dice aceptar asociación, aceptar esto. Luego hay que esperar y ya nos va a dirigir ya esto. Ya aquí lo estamos direccionando a tu host. Hay que poner redireccionar hacia clip en ahí, porque ya estamos en nuestra cuenta de AdSense. Lo que hay que esperar y nos dirige a esto, ¿no? Como podrán ver aquí, ahí está cargando. Como podrán esperar en este momento y ya nos a confirmar al toque ya. Y ya está, eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado este video. Como podrán ver, así de fácil nada más.
ya que no sabía esas cosas, porque yo por mí solo he averiguado todo esto. Gracias por ver este video. Si eres nuevo, suscríbanse, activa la campanita de notificaciones, porque les estaré respondiendo sus dudas. Aquí, si tienes alguna duda, coméntame aquí abajo. Hasta el próximo video. Cuídense con todos. Topatañis Kameno Javanka.